que en el caso de las campañas políticas se empezó a utilizar, bueno, esto lo que decía Gustavo de las noticias falsas o fake news, ¿sí? Que es, digo cualquier cosa, eso se propaga, se viraliza desde sitios de noticias y nosotros lo compartimos y se genera como la idea de que pasó con Evo Morales, que en la campaña dijeron que tenía un hijo, en un plebiscito que hubo en Bolivia hace un año o dos, después era mentira. Pero bueno, claro, es mucho más difícil después revertir eso que se generalizó, que ya todo el mundo sabe que él tiene un hijo y... Claro. Eso es re loco porque en realidad como que juega un poco el sentido de la mentira de la verdad, ¿no? Cuando ya la mentira, la verdad se viralizó, ¿qué importa? Sí. Exactamente, Claro. ya existe el primero que hizo bandera, el primero que hizo bandera gana. Claro. Si ya te dicen, vos sos ladrón, por más que... Es muy difícil revertir eso. Pasó en la campaña de Donald Trump también, donde por un lado las fake news, ¿no? En contra de Hillary Clinton, y después publicidad dirigida específicamente donde a ciertos votantes... Pasó acá. Bueno, pasó acá también. Allá fue como muy... Allá fue Evidente, digamos, evidente. sí, A ciertos votantes, a los votantes de Trump les llegaban cosas distintas según quién era. O sea, si vos eras de la Asociación Nacional del Rifle, viste que los yanquis tienen armas, Sí. tienen cosas, bueno, Apoyo que te te llegaba digas Trump con una escopeta y si a vos te gustaban las mascotas, te llegaba Trump acariciando un perrito. Porque también le estaban tomando datos de la tarjeta de crédito y la de débito incluso, no solo de cosas, sino también tomaban datos de la tarjeta, todo. Exactamente. Bien. Qué atrevido. Entonces, eso es hay una diferencia. Y la otra cosa con la Casa de Plata Facebook, que también lo dijeron recién, es vender por atrás. datos. Datos. Vender, no publicidad, sino vender a las empresas estos paquetes de datos. Hay como una interconexión también entre las empresas, porque vos buscas algo, googleás algo y al toque te aparecen en las redes, como vos dijiste shampoo o lo que sea, vos no sé, buscaste, ay qué lindo, es ir a no sé dónde, te empiezan a aparecer empresas de Bueno, peor cuando no lo googleaste, sino que estabas conversando de que te querías comprar un par de zapatos y después te sale la publicidad de zapatos. No, WhatsApp una vez sola, pusiste. sí, los audios. De hecho también pasa que por ahí agregás a alguien en WhatsApp y después te aparece como sugerencia en Facebook. Por ahí no tenías amigos en común ni nadie. WhatsApp, Instagram y Facebook Son todo lo mismo. Son la misma Es la misma empresa. Entonces ya, con que te oiga una conversación en WhatsApp o Instagram, yo estoy hace un montón probando ahora de Instagram que me tome Egipto, que nunca lo googleé, entonces voy viendo, pero por ejemplo no me toma eso, pero sí me tomó que quería cambiar el Samsung o determinadas cosas. Entonces son todas la misma empresa y pueden relacionar los datos. Bien. Están escuchando tu conversación ahora. Exactamente. Sí. Hay como 30 celulares. Bien. En esto de gente que nos espía y nos escucha constantemente, tenemos unos amigos de Estados Unidos que son los especialistas y uno de los más, que mayor cantidad de software y herramientas desarrollaron para hacerlo, que es la National Security Agency, más conocida como NSA. Nosotros sabemos que la NSA nos espía, ¿sí? A nosotros, a todos los países. Hay una cosa muy grosa que pasó en Estados Unidos, es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen permiso de hacer lo que quieran con la información en cualquier parte del mundo. O sea, la ley de Estados Unidos rige solo para Estados Unidos. En otros países pueden hacer cualquier cosa. Ahora nos enteramos hace varios años de que la Agencia Nacional de Seguridad recopila información de ciudadanos estadounidenses, ¿sí? Para usarla en espionaje, en un montón de cosas. Nos enteramos porque en Estados Unidos armó un quilombo terrible porque los estaban espiando a ellos. Ya venía pasando hace años con el resto del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Violaron los derechos civiles de los propios ciudadanos norteamericanos, se armó un quilombo terrible y salieron un montón de cosas a la luz. Antes de seguir, digo, esto está bueno como pensarlo porque nosotros tenemos derechos, o sea, somos ciudadanos, estamos en gobiernos democráticos, ¿verdad? Tenemos derechos que nos protegen, o sea, si alguien, nosotros recién hablamos del vecino ese que estaba con una cámara, si alguien quiere entrar a mi casa, sí, o quien sea, quiere entrar a mi casa a revisar las cosas que tengo, tiene que venir con una orden judicial. Tiene que haber una causa, tiene que haber un juez, yo tengo mi abogado, el otro pone su abogado, el juez hace la orden, o si alguien quiere, entre comillas, escuchar mis conversaciones telefónicas, un juez dice a este muchacho, vamos a escucharlo porque sospechamos que está en algo, ¿sí? Digamos, y nosotros tenemos que conocer nuestros derechos para poder defendernos.
Y como lo que charlábamos recién, que hoy en día usamos internet para todo, ¿sí? Tenemos que conocer ciertas cosas para poder protegernos. Es como, no sé, votar sin haber leído la plataforma política de los partidos. ¿Quién leyó la plataforma política de los partidos que votó? Una vez. ¿Alguna vez? No lo hacemos. No lo hacemos. ¿Sí? Pero fíjense que es una locura. Vamos a votar y no leemos la plataforma política. La plataforma política es un cuadernito que los tipos sacan con lo que van a hacer. Después si lo hacen o no, no importa. A veces les otras cosas que son más verdaderas que la plataforma política. Claro, bueno, digamos, de mínima tenemos que leer eso, de mínima tenemos que saber quiénes son nuestros legisladores, quién es el de mi distrito, o sea, bien, no lo sabemos. Por eso también pasan un montón de cosas que después nos sorprendemos. Pero bueno, digo, un ejercicio interesante es empezar a conocer cómo son las estructuras donde nos movemos, ¿sí? Cuáles son los derechos que tenemos, cuáles son los derechos que no tenemos, qué podemos pedir, qué no, etc. Dentro de este sistema, ¿no? Bien, ¿cómo sabemos que la NSA nos espía? ¿Soy yo un paranoico acá que con sol, estamos locos? No, se está puse Egipto y me salió en el... No, lo sabemos a través de filtraciones. ¿Qué son las filtraciones? Cuando alguien... No, las filtraciones... Cuando revelas el hecho, no. Cuando alguien revela información sensible, información secreta, ¿sí? al público general. Bien. ¿Conocen Wikileaks? Sí. ¿Quién no conoce Wikileaks? ¿Quién quiere explicar qué es Wikileaks de los que conocen? ¿Esto qué año fue? 2013. Sí, hace 1000 años. ¿Qué cosa? ¿Cuándo empezó? Sí, ¿cuándo? Sí. No, un poco antes, creo. Fue con el famoso video del Apache ametrallando a gente en Afganistán. Eso fue... claro, esos no son los de espionaje, son... No, empezó primero con eso, con videos de militares de la guerra de Afganistán. Bien, Wikileaks es una agencia de noticias, lo podríamos enmarcar así, una agencia de noticias que tiene periodistas. Fundada por un periodista, de hecho. Fundada por un periodista que tiene una manera particular de obtener información, ¿sí? Vieron que si... ¿Saben lo que es una fuente en periodismo? Sí. La fuente es el tipo que te da la información, ¿no? O sea, soy el periodista, yo sé que... ¿Tu nombre? Patricia, ¿no? Que Patricia... Fue testigo de algo, por ejemplo. Fue testigo, se está robando algo, ¿no? Entonces yo digo, soy Patricia, se está robando algo, investiga. Y yo digo, según una fuente cercana... Claro, pero no diga que soy yo porque me va a meter un tiro. ¿Qué cercana? Entonces, lo que hace Sol es proteger mi identidad, ¿no? Parece, sí. Eso es una fuente. Porque ella es una mafiosa, no sé, poner una cosa así, entonces puede estar... Te va. Vos seguís el juego. Entonces, o sea, si ella se llega a enterar que yo le estoy pasando información a Sol, yo estoy frito, ¿no? Entonces en periodismo, o sea, no en el periodismo ahora digital, sino en el periodismo histórico, se protege la identidad de la fuente para dos cosas. Una, que no me maten, y dos, que pueda seguir brindando información para que se pueda develar, no sé, en el caso de políticos, de mafiosos, etc., lo que se está haciendo. Bien, en esta época de comunicaciones sobre internet, es un poco difícil proteger la identidad. Porque si yo le mando un mail a Sol desde mi computadora, ¿sí? Con la información, es muy fácil saber quién se lo mandó, cuándo, dónde, etc. ¿Saben lo que es una dirección IP? ¿Qué es? Que lo tienen todas las computadoras. Los dispositivos. Es por lo que se identifica cada dispositivo en la red de internet. Exactamente. El número por el cual se identifica, es como tu dirección de tu casa, pero para los dispositivos de internet. Yo me conecto al wifi acá, estoy viendo dirección IP, hay un número que identifica este dispositivo único en internet. Claro. Y eso queda la posición del dispositivo. Y un montón de más información, sí. Y eso queda registrado. Y ya vimos que los tipos pueden pinchar los cables y saber quién mandó qué mail cuándo, ¿no? Ahora vamos a ver en qué grado es. Entonces, si yo le mando un mail a Sol, va a quedar registrado que
la IP asociada con mi nombre, con mi cuenta de Gmail, con mi posición, y yo, me meten un misil en la oreja. Bien, entonces Wikileaks lo que utiliza es un sistema que permite brindar esa información, ¿sí? Con técnicas de encriptado de la información, con técnicas de anonimato también, de dónde se están mandando, para que ni siquiera los periodistas de Wikileaks sepan quién les filtra la información. ¿Sí? Claro. Porque si, por ejemplo, ponerle que lo hacemos anónimo, ¿no? Pero Sol sabe que soy yo. Va, la meten en una pieza, le dice, decime quién es tu fuente, porque te matamos. Entonces ella va a decir, esto, yo haría lo mismo. Claro. Entonces la mejor manera es que ni siquiera ella sepa quién es su fuente. Entonces Wikileaks tiene un sistema que eso es como lo más destacado, donde siguiendo ciertos procedimientos vos podés filtrar información sin que se sepa quién sos. ¿Sí? De hecho en su sitio web tienen el instructivo de cómo hacer y un montón de consejos y cuidados a la hora de filtrar información. Bien, pero esto empieza, o sea, por un lado Wikileaks obtuvimos un montón de información precisa de cómo nos espían, digamos, quiénes son las agencias o los gobiernos que están recopilando información y cómo. Pero un cachito antes, en este tema, aparece en el mapa Edward Snowden. ¿Saben quién es? Sí. Puede ser el de Apple. No es el de Apple. No. Bien, Edward Snowden es un desarrollador de software contratado para una empresa, ¿sí? Para una empresa, que esa empresa trabajaba para la NSA. ¿Sí? Estados Unidos tiene ese modelo de que La NSA. la NSA, la de National Security Agency. Estados Unidos tiene ese modelo, que acá también está, ¿no? De que el ejército contrata empresas privadas para hacer cosas, o las agencias de inteligencia contratan empresas privadas para hacer ciertas cosas. En este caso, este flaco Edward Snowden era un desarrollador de una empresa que trabajaba para la NSA. Ahí está. Y un día se cansó, no, se ve que le explotó la cabeza porque estaban, digamos... ¿Se dio cuenta que estaban violando la ley? Estaban violando la propia ley de Estados Unidos, ¿sí? Para ciudadanos estadounidenses, y lo que hizo fue filtrar, ¿no? Esta información. ¿Y qué fue lo que contó? Contó con detalle y con documentos. Esta imagen que ven acá es un documento que usa la NSA para capacitar a sus propios agentes y personas que trabajan. Lo que hizo, contó en detalle cómo son los procedimientos de recopilado de información y de espionaje masivo en Internet. Y acá donde como cambia un poquito la cosa es, una cosa es que yo piense que el colo está en algo turbio, entonces lo vamos a investigar, ¿no? Entonces vamos, monitoreamos al colo y vemos qué onda. Le pinchamos el teléfono. Le pinchamos el teléfono, la computadora, así. Pero otra cosa es que yo asuma que cualquiera de nosotros pueda ser un terrorista o alguien que cometa un delito. Entonces lo que hago es, guardo toda la información, guardo todas las comunicaciones, todo. Por defecto. Por defecto, exactamente. Ahora, si lo pensamos con una analogía, esto como que el tipo del correo agarre cada sobre, lo lean, Lo fotocopia y se lo guarda. y se lo guarda encima, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que abrir una carta es un delito. Vos abrís una carta, un coso postal y es delito. Bueno, sepamos también que Google es lo que hace con nuestros correos electrónicos, porque a vos te aparece la zapatilla en el costadito de Gmail, porque en el correo pusiste, che, no quiero que no sé qué, unas zapatillas. Y como Google escanea todos los correos, ¿sí? que vos mandás, después lo vamos a ver un poquito más adelante con cosas en la nube, ya lo que está haciendo es violando nuestra privacidad, o sea, de mínimo. Sí, de hecho ya te pone directamente, no sé si alguna vez compraron algún pasaje de avión. Sí, cuando te después llega el manda mail todo. te cargan el calendar directamente. Eso sí. Ahí a... Bueno, Bien, A mí me hace un favor igual. Sí, pero... si son medios organizados, bueno, hay que ver cuánto te sale ese favor, ¿no? Ahí está la duda. Bueno, las cosas que empezó a contar Edward Snowden, que
se comunicó con unos periodistas para hacer estas revelaciones, digamos, en el año 2013. Habla de varios sistemas. Los más destacados, los más importantes, es uno que se llama Prism, ¿sí? Y Upstream. Upstream lo que hace es, ahí dice, esto es realmente información que usa la NSA, se usaba interna, ¿no? Claro. Lo que hacen es recopilar el tráfico de los cables, ¿sí? Hay equipos, hay máquinas, aparatos que los pones, yo me lo imagino así, ¿no? Un tipo con una caja, así con un LED, que se prende y se apaga, un cable, y bueno, no sé cómo será en la realidad, pero lo que te permite es capturar todo el tráfico de internet. Y el otro programa, que a mí es el que más me asusta, se llama Prism, lo que hace es recolecta de los servidores de las empresas más importantes de servicios de internet, que tienen acuerdo con la NSA para brindar esa información. Esas empresas son Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, bueno, esa falta que acá no la conocemos mucho, Apple tampoco, Skype, YouTube y Apple, ¿sí? Entonces, lo que hizo Snowden es revelar lo que muchos nos imaginábamos por ahí. Uno dice, no, viste que uno dice, no, los yanquis saben todo. Bueno, sí, saben todo. Depende Bueno, a veces no es por el dato particular, sino por la gran recopilación de datos que se hace. Claro, bueno, ahí viene también una cosa interesante desde el punto de vista. ¿Cómo se usa eso después? Bien, desde el punto de vista técnico. Para metadatos, a partir de todo eso sacan un montón de estadísticas. Ah, y no te molesta participar. Soy nomás, ya bueno. Ahora vamos a ir a No soy datos. Digamos, acá, bueno, en esta presentación, que abajo dice Top Secret, ¿sí? Acá te dice que los proveedores son Microsoft, Google, bla, bla, bla. ¿Y qué podés recibir? Emails, chat y video voice, o sea, comunicaciones de video, fotos, información almacenada, comunicaciones de voz sobre IP, archivos, videoconferencias, logins, notificaciones, geolocalización y online social network details. O sea que es tu actividad en las redes sociales. ¿Sí? Bien, ¿cómo? Ahora, vos decís, bueno, yo tengo toda esta cantidad de información, ¿cómo la...? Acá se ve chiquito, pero le voy a explicar cómo la uso. Bueno, uno de los proyectos en los que trabajaba Snowden es XKeyscore, que es un software de búsqueda. Que te permite buscar por nombre, por dirección de email. Entonces, el tipo ponía el nombre de alguien o la dirección de alguien. Juan Pérez. Exactamente. Y me traía toda esa colección de datos que hablábamos recién, de la llamada, de los chats. Un reporte sobre esa persona. Exactamente. En el caso de Print, en ese momento guardaba, si me la anoté, ahí ya no te gustó el juego, ¿no? guardaba durante 5 días cierta información, ¿sí? Creo que los datos los datos precisos, tipo los archivos, las conversaciones, todo eso por 3 o 5 días, y los metadatos, que podemos saber, por más tiempo, ¿sí? No sé ahora cómo estará funcionando. Supuestamente también al producirse estas revelaciones hubo mucho quilombo interno en Estados Unidos y se están controlando estas agencias, pero bueno. Ponele. Eso dicen. Esta la tienen recontrolada y ahora hay otra que se llama... Claro, sí. Bien, entonces, nada, esto es uno de los desarrollos de software que hace la NSA, que es este buscador en este mar de datos, ¿no? Se llama XKeyscore. Bien, en este caso estábamos hablando de el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Y agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Pero, hay una cosita que me olvidé, lo voy a comentar rápido. Que en el caso, esto es la NSA, en el caso de Wikileaks, que realizó filtraciones de Spy Files y Vault 7, son sobre la CIA. Esas filtraciones cuentan cómo la CIA, que es otra agencia de seguridad de Estados Unidos, que no es la NSA, utilizaba software de intrusión. O sea, la NSA lo que hacía es agarrar todo el tráfico, lo guardo para analizarlo. La CIA es, voy a entrar en tu computadora directamente, a vos que sos mi blanco, digamos, o sea, sos alguien que yo quiero entrar, y lo hacía de una manera que
acá entra en juego el software libre, ¿no? ¿Por qué? Porque usaba vulnerabilidades de los sistemas, o sea, tenían software para entrar en computadoras con Microsoft, con Apple, con Linux, digamos, no zafaba a nadie. Lo que hacía usaba vulnerabilidades del día cero, se llaman, o sea, fallas de los sistemas, ¿sí? Que no las encontraban, se callaban la boca, entonces las usaban para hacer exploits en esos sistemas. Eso es cuando se saca una nueva versión de algo. Para tapar un... Que después sacas un... Bien. La CIA, ¿qué hacía? Algunas empresas, o sea, no sé qué hacen, como que su versión la abran después para ver esas fallas. Bien. Acá es interesante con el tema del software libre, ¿no? Nosotros en el software libre, cuando encontramos un error en un sistema, ¿qué hacemos? Claro, lo publicamos. Le avisas al tipo, che, mirá que tenés el problema de seguridad, te pudo entrar a tu máquina. La CIA no. Digamos, lo que hizo fue guardar esa información, usarla a su beneficio para hacer intrusión directa en el equipo de personas y después a través de un par de filtraciones se compartió que se estaba haciendo eso, bueno, se parchearon los sistemas, ahí hubo todo un proceso de arreglar esa falla de seguridad, pero digamos, si no había alguien que filtrara esa información, no lo íbamos a ver o lo iban a seguir explotando durante mucho tiempo. Bien. Otras filtraciones. Hacking Team y Shadow Brokers. Bueno, no solamente habíamos visto recién, los gobiernos o los estados nos espían, ¿sí? También lo hacen las empresas privadas, o lo que es peor, los gobiernos le compran software a las empresas privadas, ¿sí? Empresas que desarrollan software de espionaje directamente, y los usan para espiarnos a nosotros. Acá está bien. Con respecto a esto, hubo dos importantes, que es Hacking Team y Shadow Brokers, ¿sí? Hacking Team es una empresa que genera este software, de la que se filtró en 2015 400 GB de correos internos de la empresa y de información, de archivos, todo. Alguien adentro dijo, tomen esto. Entre toda esa información que se filtró, ¿sí? Que esto es software de intrusión en computadoras, o sea, de vigilancia directa, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y Panamá compraron software de esta empresa, ¿sí? Y otra cosa que se filtró es que Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela mantuvieron conversaciones con esta empresa, no está, o sea, secretado que por lo menos hablaron. Por lo menos no hay registro. Y sí hay pruebas de que el gobierno de Ecuador usó puntualmente los servicios de esta empresa, el software que brinda esta empresa, para espionaje de opositores políticos y organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, acá es interesante para pensar cómo afecta la seguridad, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, las agencias de seguridad, o sea, velan por la seguridad de nuestro país, ¿no? Ajá. Esa es, digamos, la teoría. Sí, por eso. Sí. Ahora, pero si se usa esa herramienta para perseguir opositores o monitorear movimientos sociales, afecta directamente lo que nosotros llamamos democracia, ¿sí? Y fue una de las primeras cosas que pensé cuando vieron que cuando instalaron cuando entras a Capital tenés las cosas que te muestran la patente de los autos, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, También muy poco. chico, mirá si... No quiero ser paranoico, ¿no? O sea, cuando entra el micro de la organización social de acá de Quilmes, de la Capital, que tienen registrada la patente, che, entró... Antes de ayer o sea, no digo que haya sido con eso, pero antes de ayer, sin ir más lejos, no se dejó ingresar uno de los micros que venía de provincia para la marcha de educación. Mirá, bueno, ya había pasado la otra vez también. Sí, sí. Bueno, también nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y ahí hay como bastante para pensar y reflexionar sobre cómo es la legislación, o sea, cómo es la legislación sobre esas cosas, también cómo es nuestro uso de estos aparatos. A ver si lo estamos usando bien, si estamos dando demasiada información, cómo podemos hacerlo mejor, etc. Perdóname, cuando vos Sí. hablas de la legislación, como esto va a pasos agigantados, a dónde la privacidad y demás,
¿Existe legislación puntual para determinadas cosas que surgen? No, entonces es como un blanco me parece también. Porque estamos medio desprotegidos. Creo que vacío A eso legal me en todos refiero. lados en cuanto a la privacidad. Tenía más de ser el fiscal, el abogado, tienes que tener gente que esté Especializada en el especializada. Por ejemplo, la libre asociación o pensamiento político, si estamos teniendo publicidad orientada a nuestro perfil político, por los gustos, lo que ponemos en Facebook, etc., si después de 3 años nos dan la misma información, ¿qué sucede con nuestro pensamiento? Sí, se encasillan. Sí, te encasillan, pero además te pueden ir derivando hacia lo que ellos quieren. Sí, y hay otra cosa que hoy me volvió a pasar hoy después de mucho tiempo. Yo hace como 1 año y medio, 2, que no leo redes sociales a la mañana. Me despierto, viste, que antes agarraba el Facebook, lo dejé de hacer porque me envenenaba. O sea, arrancaba el día ya envenenado. Y hoy, como estaba buscando un mensaje de alguien que me había mandado, qué sé yo, me agarré, vi 2 noticias, ya que van a liberar los precios de los micros de larga distancia, ¿viste? Así, todas esas cosas. Ya arranqué envenenado a la mañana. Sí, sí. Entonces, y pensé que Con razón tenía esa cara. y en un momento empecé a pensar, loco, capaz que esto está configurando mi realidad, ¿sí? Sí. Yo me levanto, lo primero que veo son 5 noticias que me enojan, viste que están todos los emoticones que me enojan, me gustan. Digo, capaz que esto después configura mi visión del día. Entonces, yo ya arranqué caliente porque van a aumentar los colectivos. Y ya te veo a vos, no sé, o ya te molesta en el viaje el chabón que te... Entonces, por eso dejé de hacerlo. Hoy lo hice de vuelta y me acordé por qué había dejado de hacerlo. Claro. Que tiene que ver con esto que decía Sol, bueno, cómo la información que vamos recibiendo va moldeando nuestra visión de la realidad. Claro, lo que voy a decir porque va más allá de lo individual. Quiere decir, uno dice, bueno, no, ponele, o lo pongo en modo avión para dormir, para no... Pero es algo que vos decidís para tener una vida mejor. Pero si eso termina matando una tendencia entre todos, porque todos tenemos el mismo, estamos todos enfermos Sí, sí. de manera, lo escuchamos Android, o sea, todos, menos Sergio, quizás. Pero entonces terminan, digamos, dando vuelta a una votación, por ejemplo. Dando vuelta a una votación. O incluso las emociones, esto de enviarse los emoticones y que ya expresen todo lo que quiero decir o ese tipo de cosas. Sí. O el celular que ya te viene con unas aplicaciones preconfiguradas. Entonces vos ya tenés instalado Android y ya tenés instalado todo Google. Ah, Entonces, sí. O las baterías que no se pueden sacar, que ahora viene todo con batería integrada. Entonces, Claro. son de esos temas. Y yo creo que lo que decías recién respecto a las emociones y cómo vamos configurando tu realidad, el hecho de despertarte y ver una noticia siempre, creo que viene pasándose mucho antes de Facebook con los medios. Sí. Es cierto que digamos, esto no es nuevo, o sea, en Alemania en el 35, en el nazismo, el aparato de propaganda, o sea, influyó un montón, todo. Lo que pasa es que ahora Es más fácil. lo tenés acá en el bolsillo. Antes vos veías el afiche, la película, bueno, el cine de Hollywood también funcionó como eso, en los últimos años como un formateador de cultura, ¿no? Pero ahora lo tenés acá. Y es como es exponencial el crecimiento de eso. Las 24 horas. Sí. Exactamente. Claro, y el buscador. Es el sueño de Goebbels. Más de la primera, Sí, segunda luego página, salía una no pasás, fiesta. o buscas siempre en Google, entonces todo ese tipo de cosas te va condicionando. Google va a determinar qué es lo que te va a aparecer a vos primero. Y si hacemos toda la misma búsqueda, seguramente nos aparece diferente. Buscamos mujeres latinoamericanas y mujeres europeas y las imágenes van a ser totalmente diferentes. Y si busco yo no va a ser lo mismo que si busca vos. Exacto. Bien, No, eso, sí, sobre todo eso. una cosita más de... También depende de dónde lo busques. O sea, en China, por ejemplo, Google hizo un acuerdo con el gobierno chino para que ciertas cosas no aparezcan y ciertas cosas sí, por ejemplo. Exactamente. Entonces, depende también de dónde estés. ¿Sí? No estés parado. Sí. Igual el mail, no, el Gmail no puedes verlo desde China, ¿no? No, pero Google finalmente como quería entrar en el mercado, o sea, hizo un acuerdo con el gobierno chino Para buscadores. Es un mercado... y muy grande. Una cosita más de estas filtraciones de Volt 7 de la CIA, que afectaba no solamente computadoras y celulares, sino también los otros dispositivos, que cada vez hay más, que están conectados a Internet, ¿sí? En este caso, televisores Samsung, ¿sí? Que lo que podían hacer de manera remota era prender el micrófono y registrar las conversaciones. De hecho, a ver, ¿cómo hacer un ejercicio? Hagamos el de Google My Activity, Dale. porque Google también lo hace. Sí. Bien. No se asusten, chicos. Pero saber que... No, es bueno saber que existe para... Asústense. Es el mundo. Inclusive hay
hay unos televisores, no me acuerdo de qué marca eran, pero que eran Smart TV, que vos como le podías dar órdenes por voz. Por eso es lo que hace el micrófono. Claro, pero vos le dabas la orden por voz y no lo procesaba el televisor, No, sino por que eso. lo mandaba al servidor. Claro, Sí. claro. Y entonces por la duda tenía siempre el micrófono abierto, entonces Por las dudas. estaban escuchando todo el tiempo, Bien. como abiertamente. ¿Alguna duda hasta ahora de esto de las filtraciones, espionajes? ¿Tienen miedo ya? Hay mucho miedo, eso es lo que se trata. Acá una cosa que dice Snowden, ¿no? Yo, sentado en mi escritorio, tenía la facultad de intervenir al que fuera, desde un contador hasta un juez federal e incluso al presidente, siempre y cuando tuviera su correo electrónico personal. Lo que el tipo flasheó acá es que dice, es demasiado poder, ¿no? Para una sola persona, para una sola agencia. ¿Dónde están los otros organismos que regulan el accionar? ¿Sí? Esto que decíamos, la justicia no será perfecta, pero es un organismo que regula. O sea, yo para saber algo de alguien necesito una orden de un juez. ¿Recuerdan algún caso acá de escuchas ilegales? Bastante. ¿Reciente? Obviamente. Mal. Exactamente. Ajá. Mark Twain está procesado, no sé si ahora creo que lo sobreseyeron, Eso ya. por realizar escuchas ilegales cuando era Jefe de jefe gobierno. de gobierno de la ciudad. ¿Sí? Entonces, A los familiares de Santiago Maldonado, por ejemplo. parece que lo Maldonado. Ah, sí. En el caso mío, que había sido a familiares de la AMIA también. Con Bueno, la Damia, al cuñado. hace muy poquito, los familiares de los tripulantes del ALA San Juan llevaron unos celulares, o sea, se dieron cuenta que tenían intervenido el celular, ¿sí? Lo llevaron a la UTN, no me acuerdo el nombre del ingeniero forense que lo revisó, y estaban controlados por una aplicación remota. Los celulares de los familiares del tripulante del ALA San Juan, digamos. Y ese software de celulares, que te permite, digamos, controlar de manera remota, son los de estas empresas de Hacking Team, de FinFisher, que es otra de estas empresas, software que se le compra a esa empresa. Bien, entonces, Hay una noticia verídica que le compró el gobierno argentino a una empresa israelí. o sea, la NSO. Sí. Bien, hay un montón de casos. Para cerrar esta parte de empresas que espían, en México, vieron que México tiene una situación muy compleja, por lo menos hasta los últimos años, donde el narcotráfico está metido también en la estructura estatal, bueno, como todo el pueblo. Y hicieron espionaje también así, inclusive en periodistas. Hay no sé cuántos periodistas muertos por año, 300 periodistas que matan por año, y en una periodista muy famosa, no me acuerdo el nombre, a través del celular del hijo, le hicieron caer en un, ¿cómo se llama? Phishing. ¿Sabes lo que es el phishing? El phishing es cuando yo quiero, por ejemplo, tener tu contraseña y tu usuario de Google, ¿no? Entonces, o de algún servicio. Te mando un mail, un link, con una noticia, con alguna cosa, que te lleva a una página similar a la del login. Yo te hago un HTML parecido con el login de Google, qué sé yo. Vos pensás... Sí, encima del celular es fácil de ver. Claro, vos pensás que estás entrando en Facebook, en Google, en Twitter, lo que sea, se le hicieron a Patricia Bullrich, ¿no? Te mandaron un mail con una noticia, Ah, sí, la redireccionaron a un login falso de Twitter, puso el nombre usuario y la contraseña, y empezaron a publicar la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich. Eso de phishing, ¿sí? Bueno, con esa técnica, en el celular del hijo de esta periodista, entran al de la madre, bueno, y empiezan, ahí se armó todo un escándalo porque se saltó la ficha de eso. Pero bueno, eso se hace con software de estas empresas. Bien. Cambridge Analytica. ¿Recuerdan esto? Hace poquito. No sé que ya terminaba la parte paranoica, pero no, ahí no más. Es lo que vos decías de la campaña de Las Trump. campañas políticas. Que se Ah, usó para España sí. tercerizó a esta empresa para tomar datos. En realidad, hicieron una aplicación, ¿sí? Un Empezó grupo de con- sociólogos, una un aplicación profesor. para hacer un estudio sociológico que interactuaba con los usuarios de Facebook. O sea, vos aceptabas, le dabas permiso a la aplicación, qué sé yo, hasta ahí, bueno, yo le di permiso. Lo que no hubo en cuenta es que esa aplicación te permitía acceder a los contactos e información de los amigos tuyos. Bien.
Y claro, Puede ser que por esto ya no puse Facebook, Tuvo que ir Zuckerberg al Senado a decir, está todo bien. Por el mundo, el Parlamento Europeo. Sí, hay no estoy seguro si hay una causa específica. Disculpe. Es una gira de disculpas por toda Europa. Sí, sí, El bueno. Parlamento Europeo fue transmitido. Ahora, ¿qué pasó? O sea, Se lo oí. los datos de 14 millones de personas, no creo que era el número exacto, se filtraron de Facebook. O sea, uno dice, bueno, fue un error. Ahora, Facebook, como dijimos antes, trabaja de vender datos. Entonces, lo que puso en evidencia en este caso es que no fue un error, sino que es el modus operandi, esta parte que hablábamos antes, que, o sea, lo blanco, bueno, vendo publicidad hipersegmentada, pero en realidad también vendo datos. Y acá alguien le obtuvo un montón de datos de Facebook, y no fue Facebook el que los manejó tampoco, entonces, bueno, y ahí vieron que hubo como varios cambios en la plataforma, con la privacidad, no sé si recibieron notificaciones, esto, lo otro, bueno. Eso fue más o menos el caso del Cambridge Analytica. Sí. ¿Quieres contar algo? Sí. No, tiene que ver mucho con cómo pensás el desarrollo, ¿no? Entonces decís, es claramente una decisión política tecnológica decir, bueno, voy a alimentarme de las bases de datos y le voy a dar acceso a determinada gente para que tenga esa base de datos. Pero yo, en cuanto me conecto, puedo guardarme esa información y después reventarla a otro lado. El problema fue esto, de que no estaba dentro de los márgenes también de Estados Unidos. Y en simultáneo hubo muchos cambios de política de privacidad por la ley europea de datos personales. Ahora los europeos pueden pedirle a las empresas que les den todos sus datos personales, que es lo que tienen. Hay ley de privacidad en Europa que en Estados Unidos. Entonces, bueno, todas las coberturas de política de cambio de privacidad, etcétera, que hubo en el último tiempo, también tiene que ver mucho con eso, que Europa está empezando a marcar Tendencia en generación. Y una buena noticia fue que echaron a de hoy. Había una propuesta para modificar el tratamiento de los derechos de autor que afectaría como a varios gigantes de internet, buenos y malos, digamos. Yo pongo en esa táctica, ¿no? Si no hay bueno y malo, pero afectaba también a la Wikipedia, porque no se podían referenciar noticias de otros sitios por una cuestión de derechos de autor. Y bueno, lo vetaron hoy ayer. Wikipedia hizo un palo y dejó, o sea, no permitió que la gente accediera durante un determinado tiempo, creo que 36 horas, 48 horas, bueno, y se logró eso. Hay una visión interesante de esto, es que mis datos son míos, no son que porque te apriete un botón son de esa empresa y le pueden vender a Ford, a Visa, a Estados Unidos o quien sea. Entonces hay como una revisión de, bueno, toda mi producción de la vida virtual que tengo es mía. Lo que quería decir que uno de los artículos era el que vos decías de las agencias y otro era mucho peor, era a los proveedores de internet les hacía monitorear toda la información que subía cada uno de las personas a ver si violaba o no violaba derechos de autor. A ver si ponías un tema de Shakira que tenía algo de derecho. Bien, en todas estas cuestiones se recolectan datos y metadatos. ¿Escucharon hablar de los metadatos? Hace un rato con los colores. Bien. Vamos a hacer así como bien simple. Imaginen un correo, una carta, ¿sí? Voy a escribir una carta a alguien. Los datos son el contenido, son la hoja que escribo, ¿no? Mamá, te mando saludos, estoy de viaje, qué sé yo. Sí, y los metadatos son como Exactamente. tu nombre, tu ubicación. ¿Quién lo manda? ¿A dónde va? ¿Sí? Que lo necesitas para saber a dónde va esa carta. Bueno, en internet, o sea, la información viaja. ¿Alguien sabe cómo viaja la información a través de internet? ¿En forma de qué? De ceros y unos. De paquetes. ¿Sí? Son paquetes, o sea, cuando yo mando una canción, ese archivo se parte en un montón de paquetes, y van por diferentes caminos. O sea, yo le quiero mandar una canción al Colo, por ahí tengo varios servidores en el medio, ese archivo se fragmenta en paquetes, viaja por muchos caminos y el que llega más rápido, ¿sí? Se llega al destino y arma de vuelta ese archivo que yo quise mandar. Ahora, para poder hacer eso necesito un montón de información. Cada paquete tiene que saber a dónde va y de dónde viene, cuándo se mandó, dónde pertenece, etc. ¿Sí? Que es mucha más información que el remitente y el destinatario que nosotros ponemos en el correo. ¿Sí? ¿A qué hora se mandó? ¿Desde dónde? ¿Qué IP? ¿Por dónde pasó? Bien. Entonces,
los metadatos, dice origen, destinatario, hora, número de teléfono, ubicación geográfica, nombre, tamaño, fecha de modificación del archivo, etc. Es un montón de información, ¿sí? Que si bien no es la información en sí, no es el contenido del correo, yo puedo saber un montón de cosas, porque si yo le mando a Cecilia 40 cartas, ¿sí? Sol, que está monitoreando los metadatos, que no puede ver lo que hay adentro, puede decir, che, algo están tramando, porque se están mandando información, hablan todos los días, en algo están, son terroristas. Claro. O un cumpleaños sorpresa o tal. Cosas que no hacen secreto. Claro. Entonces, a través de del análisis de esos metadatos, se puede encontrar un montón de información. Hay una aplicación que se llama Immersion, que está hecha por el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, como es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que si vos le pones tu contraseña y tu usuario de Gmail, recaba los metadatos que están disponibles y te muestra un mapa, ¿sí?, de con quién te comunicas. Esto lo hizo Rafael Bonifaz, que es un miembro de Privacidad Global, es nuestro experto en seguridad, que es ecuatoriano, estuvo acá haciendo una maestría, ahora se volvió a Ecuador y nos dejó este regalito. No, esto lo usa en las charlas. Digamos, lo que hizo fue desde 2004 a 2015, ahí abajo dice, le dijo a esta aplicación, bueno, analiza los metadatos. Y bueno, y podemos ver con quién habló más, con quién habló menos, quiénes están conectados entre sí. Ven que hay como circuitos conectados entre sí. Si yo soy un agente de inteligencia, de acá puedo sacar un montón de información para saber en qué anda Rafa, ¿sí? Nada bueno por lo que veo. Así a simple vista te digo que... Así como viene. Bien. Y esto, ¿cuántos caracteres tiene un tweet? 280, bien. Todo esto que está acá son los metadatos de un tweet. ¿Sí? Sin el texto de los 280. O sea, información de quién, dónde, cómo, con quién relacionado, desde cuándo tenés Twitter. Se van a sacar Sí, todo lo que vamos a aparte, hacer. dentro del texto puedes usar distintas acciones como el hashtag, todas esas cosas. Exactamente, que hashtag eso están relacionados. construye metadatos. Todos estos son los metadatos de un tweet. Imagínense si no es importante. Bien. O sea que tenemos, recopilando, el monitoreo del tráfico a través de los cables, ¿sí? La información que brindamos a las empresas de servicios online como Facebook, Google, etc. Que tienen todo. Los sistemas de espionaje de la NSA que guardan todo para que puedan. Después la CIA que tiene software de intrusión para tu computadora, entonces te escuchan el televisor, el celular, la cafetera que tenés conectada a internet, bien. Y falta la nube, ¿sí? ¿Vieron que nosotros decimos, están cansados? Quieren tirar todo. Están preocupados. La frase. ¿Qué es la nube? ¿Quién me lo puede explicar? Aparte de que sea... ¿O qué se supone, claro? ¿Qué se supone que es? Que no se habían vendido como... La internet. La internet, bien. Se supone que vos tenés, por ejemplo, llena la memoria de tu teléfono y dices, bueno, lo subo a la nube, me libero de eso, no queda en mi teléfono, sino que queda en internet. Bien. Es un espacio, digamos, que me permite almacenar. ¿Sí? Yo almaceno lo que no puedo tener en mi teléfono, lo pongo en la nube. Bueno, la nube es la computadora de otra persona. O sea, en realidad son servidores. El servidor de Google. Claro, ¿saben qué es un servidor? ¿Se imaginan el servidor? ¿Qué es un servidor? Una computadora se debe conectar a tener a una página donde se va a tal documento. Una computadora que espera que le den solicitudes y cuando las recibe devuelve lo que le piden. Exactamente, es una computadora, o sea, no como estas, el hardware es diferente, pero podemos hacer como la abstracción de que es una computadora que está conectada a internet, que lo que hace es tener programas, ¿sí?, que permiten dar servicios. Entonces, por ejemplo, un servicio es guardarte archivos, otros servicios es tener tu sitio web, otro servicio es poder mandar y recibir correos electrónicos, ¿sí? Nosotros nos conectamos a un servidor con un servidor de correo electrónico y ahí mandamos y recibimos. Bien. Entonces, la nube es eso, son servidores.
son la computadora de alguien más. Generalmente esa no es una persona, como dice acá, sino que son empresas, ¿sí? Y esas empresas, como nos proveen de onda, son recopados. Es un poco tendenciosa la charla, ya tengo mi opinión. Como nos proveen de onda estos servicios, la información que nosotros compartimos también es monitoreada, ¿sí? Bueno, acá está todo lo que nosotros mandamos en un servicio en línea, ¿sí? Cuando usamos el correo de Gmail, cuando usamos Skype, Hangouts, ¿cómo se llama esto? Almacenar archivos como Google Drive, Dropbox, etc. Lo que hacemos es transparentar toda esa información para estas empresas, ¿sí? Acá volvemos un poco a la idea esa, pero bueno, si yo no tengo nada que ocultar, bueno, no sabes cuándo, o sea, cuándo puede ser, o cuándo puedes necesitar ocultar algo, ¿sí? La realidad es que, por más que no tenga nada que ocultar, también toda esa información se analiza para dirigir publicidad, para lo que charlamos recién. Entonces, cuando yo mando un correo por Gmail, por Hotmail, por Yahoo, eso pasa por un servidor de ellos, ¿sí? Está en la nube, y también es analizado y se puede saber lo que hay adentro de lo que yo estoy mandando. De hecho, pasó con Dropbox hace un tiempo que reaparecieron archivos borrados. O sea, yo tengo la foto de mi pareja anterior, que ahora comparto Dropbox con mi pareja Laura, borré la foto del anterior y hubo una falla, hubo un bug en Dropbox que le volvió a aparecer a la gente los archivos borrados. O sea que no estaban borrados. No estaban eliminados, ¿sí? Bien, esa es una de las... ¿Cuántos clics tengo que hacer para que me borren? Dice 2 clics. Además piensen que funciona como una base de datos. Sí, una base de datos vos podés mostrar determinada información a la persona y ocultarle otra, entonces le haces un borrado lógico y la persona no está viendo. Exactamente. Bien. Pero, ahora que ya llegamos al punto máximo de tensión, no teman, tenemos software libre. ¿Por qué se imaginan que el software libre puede ayudar? Primero, ¿qué es el software libre? Sí, creo que ya saben, todos sabemos qué es el software libre, ¿no? ¿Seguro? Lo repasamos. ¿Quién se anima a explicarlo rápido? No, Abril habló todo lo dijo ella, güey. ¿Quién se anima a explicar en 4 libertades qué es el software libre? Puedes usar. Compartir, modificar. Es un software que puedo que... Claro. ¿Es un software? Es un software que te permite usar, compartir, modificar. No me acuerdo la otra libro. Crear. No. ¿Puedo ver cómo está hecho? No, principalmente... O sea, lo principal del software libre es que puedes ver el código como está hecho. Entonces vos podés... y hacer casi todo lo que uno quiera. trabajo de generar eso. Y moldearlo de Claro. Bien. Pero, Es un software que está el código fuente y uno con ese código puede hacer lo que quiera, por eso es libre. Uno puede modificar, repartir las modificaciones, hacer lo que quiera. y puedo saber qué hace realmente. O sea, si yo El código. puedo analizar el código de un programa, puedo decir, no, este programa lo que está haciendo es mandando información a la NSA, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, por eso, el software libre es una ayuda o es una herramienta para evitar esta cuestión de eliminar todos nuestros datos así de manera indiscriminada. Porque el código es auditable, significa que se puede revisar y alguien puede decir, no, esto está haciendo bien o malas cosas. Y otro punto importante es que se confía en la comunidad, o sea, el software libre no se desarrolla solo, ¿no? O sea, se desarrolla porque hay un montón de personas que se juntan, ¿sí? Física o virtualmente, y se ponen a desarrollar un software usando sistemas para hacer el seguimiento o el versionado del código que se va desarrollando. Y lo que sucede es que se generan comunidades con mucha cohesión, ¿sí? Porque si vamos a trabajar juntos en un proyecto, por ahí con él no nos conocemos, él está en China, yo estoy en Uruguay y estamos desarrollando un programa, pero sin embargo estamos conectados en los foros, en los repositorios del software que estamos desarrollando. Se hacen encuentros, o sea, los desarrollos de software libre, después cada sistema hace el encuentro de Debian, el encuentro de Ubuntu, el encuentro de... Bueno, Ubuntu lo hace acá, se
se genera una cuestión de comunidad que eso te da confianza en lo que estás usando, ¿sí? Es como, no es lo mismo comprar una hamburguesa en McDonald's que no sabés quién la hace, a comprar la hamburguesa en la parrilla de la esquina de tu casa que sabés que le pone la salsa criolla con él, que el chili lo hace la abuela, o sea, es como, te genera otra confianza porque sabés cómo está hecho y quién lo hace. Por eso el software libre se confía en la comunidad. Sí, mismo algo que a mí muchas veces, así amigas, amigos que no son de palo, que no saben programar ni nada. Todos tus amigos, ¿no? Menos los 2 niños. Sí, claro. Bueno, sí. De repente me dicen, no, bueno, pero ¿por qué voy a tener yo software libre? O sea, ¿por qué me voy a instalar yo Ubuntu con él si yo no puedo comprarlo? Digo, no, yo tampoco. Yo la verdad nunca me descargué el código, nunca me puse a ver cómo está hecho. O sea, como conozco un 3% de cómo está hecho Ubuntu, claro. Pero se confía también en la comunidad de lo de arriba. Bueno. Que el resto, o sea, confío que hay gente que lo está auditando y que si tuviera algo mal este sistema, lo estaría controlando. Bueno, a medida que te metes un poco en estudiar cómo se desarrolla... En general es una decisión política. Claro. Es decir, vos elegís o no entrar en detalles, buscar información o participar de alguna manera, lo elegís vos. Lo mismo te puede pasar en otras dimensiones, digamos. Ahora, yo como sé que, y bueno, fíjate, buscar el boletín oficial está... Claro. Claro, bueno, esto, cómo funciona el poder legislativo es algo que todos deberíamos saber, o sea, y también yo una analogía con, por ejemplo, vos tenés un auto, ¿no? Yo siempre pensé que tenés que saber un mínimo de mecánica si tenés un auto. Una por si te pasa algo, ¿no? Y poder resolverlo, y otra por si lo llevas al mecánico. Yo si no sé nada, el mecánico me dice, sí, no, mira, el plutonio está abajo. Te sale 200.000 pesos. La kriptonita. Claro, vos decís, no sabes nada, ¿con quién lo vas a pagar? Ahora, si vos sabés un poco, ¿sí? Te dicen una locura y decís, no, pará, ¿cómo? Entonces, si el auto es mi vehículo, lo que yo voy a usar, tengo que tener control de la herramienta que estoy usando. No seré un experto en mecánica, pero tendría que saber las 4 cosas mínimas o 10 cosas mínimas para poder arreglarlo. Con respecto a la tecnología, lo mismo. Si es la herramienta que nosotros usamos, tenemos que tener un cierto control. Yo tampoco sé auditar un software, pero sí conozco, por ejemplo, las comunidades donde están los tipos que auditan, que algunos los conozco personalmente, otros los conozco porque los venís leyendo hace un montón de tiempo. Entonces vos confías que alguien está auditando ese código. De hecho, esto de la filtración y todo eso, saltan un montón de personas que estudian el código para decir, che, esto tiene un error, esto tiene una vulnerabilidad, etc. Entonces hay una comunidad atrás en quien confiar. Por eso, la utilización del software libre es inclusivo, en el sentido también de que permite, al no ser un software dirigido por alguien, permite que cada comunidad, cada localidad, cada grupo pueda adaptarlo, ¿sí? Para sus propias necesidades. Y es fácil de actualizar, que no sé qué será actualizar. Y es fácil de actualizar. O sea, cuando vos tenés un sistema basado en Linux, las actualizaciones de los paquetes son automáticas. Cuando cuando descubren que hay una vulnerabilidad, arman el parche, y si lo tenés configurado para que te actualice automáticamente, lo hace automáticamente sin que vos tengas que hacer nada. Bien, el software libre es necesario, pero no es suficiente para la privacidad. Entonces, tenemos un par de herramientas para utilizar, que las vamos a contar medio rapidito, así que tenemos hasta la 1, ¿no? Sí, 2:30 voy a tener que los chicos. Ah, 2:30, bueno. Vamos muy rapidito entonces, así podemos empezar a hacer... Más rápido, Bien. ¿Quién sabe qué es esto? Cifrado. ¿Quién conoce esta palabra? ¿O qué se imaginan que es? Como ponerle, crear un nuevo lenguaje que entienda las pocas personas. Se capsula para encriptar. Como para estar. Bien, va por ahí. Descifrado es como transformar un mensaje de manera que solo lo entendamos yo y la persona que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, el jeringoso. Más simple, ¿saben hablar jeringoso? Sipi, nopo, o sea, el chiste con el jeringoso es que le agrego la P y la vocal que estoy usando, ¿sí? En vez de decir sí, digo sipi, en vez de decir no, digo nopo. Bien, supongamos que ustedes no conocen el jeringoso, solo y yo ya sabemos ese
ese sistema, no. Vos vas a salir así, no sé cómo hablar. El otro es Rosaligacino, ¿conocen? No. ¿Nadie? Bueno, Rosario es una cosa parecida, que es Rosaligacino. Rosaligacino, Azor. Entonces, de esa manera, si ustedes no saben cómo nosotros estamos transformando este lenguaje, no podrían descubrirlo como está hecho, ¿no? Bien, el lenguaje es muy simple, pero hay otras técnicas de descifrado o de encriptado de las comunicaciones, ¿sí? Que por ejemplo, volvamos al caso de la carta. Yo voy a escribir una carta para Sol. Lo escribo en un código que solamente nosotros dos conocemos. Yo mando esa carta. ¿Qué se va a poder saber? ¿Qué se va a poder saber si yo voy al correo y dejo esa carta? El metadato. El metadato, que son ¿qué? ¿Quién le manda qué, a qué hora? ¿Quién lo mandó y quién lo recibió? Y ahora, ¿a dónde va, no? Cuando el cartero o el espía abra el sobre, no va a poder ver el mensaje, porque tenemos encriptado de una manera que solo ella y yo sí lo podemos abrir. Capaz que, bueno, se puede poner a investigar ahí y romper ese encriptado. Eso no vamos a hacer ahora porque no podemos. Bien, entonces una herramienta que tenemos es la de descifrar los contenidos de nuestros mensajes. ¿Sí? Bien, ¿saben qué es HTTP? Seguro que lo vi en redes. Claro. ¿Vieron cuando se conectan a una página web cómo ponen una dirección? O sea, tienen que escribir http:// pirulito, ¿no? Bien. Es el HTTP sin la S, es el protocolo para transmitir información en la red, ¿sí? Ahora, el HTTP sin la S lo que hacía es enviar, o sea, yo me conecto por ejemplo a Facebook, ¿no? Por HTTP. Pongo nombre de usuario y contraseña. Esa información va de manera transparente, o sea que sin cifrar, sin nada, a Facebook. Facebook dice, bueno, es esta usuario y contraseña. ¿Qué pasa? Si tenemos a alguien, un cracker o algún hacker malicioso en el medio, podría capturar ese tráfico, ¿sí? O la NSA también, capturar ese tráfico y como eso va en texto plano, de manera transparente, podría saber mi nombre, usuario y contraseña, ¿sí? Así con un montón de información. Lo que se está usando hace un par de años es HTTPS, que lo que le agrega es una capa de encriptado. O sea, lo que sale de mi navegador se encripta y viaja a Facebook o a la página que yo me conecte encriptado y allá se desencripta para poderla contraseña. Si alguien se mete en el medio y captura ese tráfico, no va a poder saber qué hay. ¿Sí? La forma más fácil de identificar es que tiene un candadito verde. Vieron que puede ser bancos, Mercado Libre, o sea, hay algunos lugares que tienen por obligación tener tu. Sí, y ahora todo, ¿no? Claro, se usaba para ese tipo de transacciones, ahora se usa para todo. Ahora, no pueden saber, ¿no? cuál es mi nombre y contraseña por en ese caso, pero ¿qué es lo que sí pueden saber? Hay que se metan en medio. Los metadatos. Y en el caso de una conexión, ¿qué sería? ¿Cuáles serían los metadatos que podría conocer alguien, ¿sí? Que se mete en el medio de cuando yo entro a Facebook? La IP, ¿qué más? El horario, ¿qué más? La localización. La localización, ¿qué más? ¿De dónde sale y de dónde va? También. Exactamente. ¿Sí? Y el El tamaño, bien. Un montón de información que, bien utilizada, puede saber un montón de cosas. Bien, por eso se está usando HTTPS para las comunicaciones en Internet. ¿Sí? Bien, lo que decíamos recién del cifrado se puede aplicar en los mails. ¿Sí? Hay programas, que no creo que lleguemos a ver por ahí, como alguno, que permiten escribir un mail, como lo escribís normalmente, pero encriptar esa información y que solo el destinatario, el que vos le mandás, la pueda desencriptar. ¿Sí? Hay herramientas de software libre que te permiten hacer eso de manera relativamente fácil. Clave, no olvidarse la clave. Hay una clave. Sí. Bueno, pero hay programas que manejan, te ayudan a mantener tus claves, pero tienen una clave igual. Hay una clave que manda el No, sí, sí. Lo que decía Cecilia, el chat secreto de Telegram también, ¿no? El chat secreto de Telegram lo que hace es encriptar la comunicación de punto a punto, ¿sí? Sí, también tiene un rango de tiene una construcción. Bien. También WhatsApp tiene hace
poco tiempo está encriptando todas las comunicaciones. ¿Sí? WhatsApp. Ahora, ¿Sabes ahí... que te quería decir una cosita que no tiene nada que ver, pero ya que sale el tema del mail? Una mujer de recursos humanos me dijo que lo que están usando ahora es hacer la contraseña con el nombre del mail. Con la palabra... Nos recomendó y nos dijo que bueno, se está usando ahora, porque como uno tiene muchas cuentas... Para que no te lo olvides. Ay, qué divina, que te reayuda. ¿Conviene en eso? No confío en esa señora. No sabe de seguridad. No sabe, sí. Trabaja para alguna de esas Me recomendó también darle la No clave se ha ayudado, bancaria. no sea. Es como que... Sí, dijo que 1, 2, 3, 4 es lo mejor. Claro, por Que si eso. no, mira, el usuario pones con el mismo... Hay una cuestión ahí que es complicada porque es cierto, nosotros tenemos hoy en día un montón de servicios y un montón de claves y no le puedes poner Pepito 01 a todas porque es, digamos, es bastante inseguro. No, creo que no en el caso de que venga la NSA, porque hay que ver si nos van a venir a buscar a nosotros, pero sí podés ser víctima de otro montón de ataques, otro montón de intrusiones. Hay software que te permite mantener tus claves, ¿sí? Y también, si vos pones una clave de 4 caracteres es muy fácil de romper. Si pones una de 200, no. Entonces no te puedes acordar. O toda una frase. La gallina turuleca ha puesto un huevo y el huevo lo pones con 1 y un 0. ¿Cómo sabes mi clave? Ese era el niño de los greses. Qué comedio. Bien. Y después también, a ver que tenés que tipear la gallina turuleca, es un embole. Entonces, hay programas que te permiten mantener esas claves, o sea, organizar esas claves y poder copiarlas y pegarlas donde necesitas sin tener que escribirlas. Digamos, eso para otra situación. Bien. Otro consejo que suelen dar es no usar así frases como tal, claro, sino usar palabras que no te... O sea, sí palabras en castellano, que es más fácil, pero que no Una tengan frase, la primera letra de cada palabra una frase, muy típico. Por ejemplo, sol. Basta. Bueno, clave, turuleca, L, porque parece más aleatorio. Parece más aleatorio y más fácil de acordar. Exacto, acordar la frase, esa más primera letra de cada palabra. Entonces, puedo encriptar usando herramientas. Esos eran secretos nerds, no se decía. Usando herramientas de software libre puedo encriptar mis correos, pero aún así pueden saber quién, dónde, cómo. Esto, para 40 correos que no estamos mandando, algo raro pasa. Bien. Lo que necesito es el reveal split, no sé por qué pareció. Lo que necesitamos también, además de encriptar nuestro contenido para poder estar realmente seguros, ¿sí?, de que no nos van a caer, digamos, es anonimato. ¿Cómo puedo hacer para que nadie se entere que soy yo desde la red de la UNCI mandando mensajes? ¿Cómo podemos lograr eso? Necesitamos ser anónimos, que no se sepa la dirección IP que yo estoy usando acá. ¿Sí? Se puede saber por ahí, van a saber a qué hora salió ese mensaje, pero no van a saber de dónde. Y para eso está la red Tor. ¿Habían escuchado una vez hablar de la red Tor? ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué escuchaste? Lo típico, lo que encontrás por internet. Y bueno, claro, sí, para entrar a la Deep Web, que se usa mucho. Claro, estaba. No me salía el nombre. ¿Qué es la Deep Web? Como la parte oscura de internet, digamos. ¿Por qué turbia? Supuestamente como que venden droga, armas o Claro. Bien. En realidad está todo lo que no puede estar indexado en los buscadores normales por distintos motivos o porque no querés que esté indexado porque mucha gente lo usa. Claro. Con respecto a lo de Puede ser por pedofilia infantil, pero también puede ser porque estamos armando una organización y no queremos que el gobierno sepa. Y queremos que por ejemplo, pase al colectivo. ¿qué pasa si yo levanto un sitio web, ¿no? Como un sitio web normal de venta de armas? Sí. ¿Qué pasaría? Algo que hago todos los días, ¿no? WordPress.com
WordPress.las armas de Neto. No, te denuncias, te harían varias denuncias y mira, En los 5 minutos tengo 7 patrulleros porque saben dónde estoy, dónde mando las cosas, ¿sí? Y 4 o 5 ofertas. Y cuando Sobre todo. Ah, policía, quería consultar. ¿Qué pasa si yo estoy en un país Soy la octava de la donde el comisaría. gobierno tiene las políticas duras, digamos, contra los opositores y hago mi blog de noticias que muestran cómo no sé, Venezuela, por ejemplo. Venezuela, China, Rusia pasa también, bueno, Corea, exactamente. ¿Qué pasa? Yo levanto un sitio web y saben quién soy, o sea, y lo hago en la internet normal, vienen, pum, me lo bajan a mí, etc. Bien. Entonces, lo que es la Deep Web o la internet oscura, ¿sí? Es gente que tiene servicios, servidores, sitios, pero de manera anónima, que no podés saber quiénes son. Sí, por eso muchas veces para entrar ahí usa Tor. Exactamente. Bien. Tor es una red que nos permite navegar por esta Deep Web también de manera anónima, ¿sí? Por la Deep Web y no la Deep Web también. Y no la Deep Web, exactamente. Para comunicarnos de manera anónima, ¿sí? Y funciona de una manera similar a Internet. Yo puedo entrar a sitios web dentro de la red Tor, ¿sí? Gente que pone sitios web. Puedo mandar correo por la red Tor. Puedo chatear a través de esta red, así como chateo por Internet, puedo chatear a través de esta red. ¿Cuál es el chiste, digamos, o lo interesante? Que encripta no solamente la comunicación que yo estoy enviando, sino lo que hace de una manera es como disfrazar los metadatos, ¿sí? O los va encriptando por capas. Tor es la sigla de Onion Router. The Onion es como el enrutador de cebolla. Vamos a decir la traducción. ¿Por qué cebolla? Porque son diferentes capas. Entonces, ¿cómo funciona? Yo quiero mandar, ahí tenemos a Alice, que está, esa computadora que está ahí, ¿sí? Por ejemplo, y se quiere comunicar, igual le falta algo. Falta la salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo mi computadora, tengo mi IP, que se conoce, ¿no? Me conecto con un nodo Tor, ¿sí? Que son estas computadoras. Los nodos son personas que tienen computadoras corriendo el software de la red Tor que permite hacer que vos te conectes. Generalmente estos nodos son organizaciones, grupos de usuarios de software libre o algunas instituciones que mantienen estos nodos, ¿sí? Si nosotros queremos la UNCI, dentro de 2 años en el laboratorio, Aymara no me escucha pero no importa, hacemos un nodo Tor. Sí. Vamos a hacer un nodo de la red Tor para también ayudar a colaborar en esta red. Sí. Consigamos un muy buen abogado. Claro. Lo podríamos hacer. Desde la UNCI están. Sí. Bien, cuando yo me conecto a un nodo, ¿sí? Ese nodo al que yo me conecto sabe mi dirección IP, ¿sí? Pero lo que no sabe es hacia dónde me quiero conectar, porque esa información va encriptada. Entonces, cuando llega el primer nodo, encripta mi dirección IP original y lo manda al siguiente nodo. O sea que el siguiente, esto pasa por 3 nodos. El siguiente nodo no sabe de dónde vengo, ¿sí? No sabe a dónde voy. Yo ponía que quería entrar a ámbito financiero al diario, ¿no? No quiero que se sepa. El primer nodo encripta, ¿sí? Pasa al siguiente nodo, no sabe de dónde vengo porque no sabe cuál es mi IP original y no sabe que quiero ir a ámbito financiero. Solo sabe que quiero ir al próximo nodo, ¿sí? Y el próximo nodo sabe a dónde quiero ir. Entonces, continúa la comunicación, pero no sabe de dónde vengo. O sea que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil saber de dónde viene esa conexión de ámbito financiero de las 10 de la noche del martes. Es muy difícil rastrear esa IP hasta el original, ¿sí? Esto medio por ahí complicado. Sí, complicado no, supongo que es lenta, digamos, ralentizar un poquito la conexión. Sí, ralentiza un poco, no mucho. Después tiene también otras cuestiones que, por ejemplo, si querés ejecutar JavaScript en las páginas, claro. O sea, te recomiendan que no, porque a través de JavaScript pueden saber un montón de cosas de tu sistema, de tu computadora. Entonces, si querés realmente ser anónimo y no tener problema, no ejecutes JavaScript. Algo que, bueno, conozcas el código. Sí, pero bueno, tenés que tener.
Entonces, como decía, Tor es una red que nos permite comunicarnos de manera anónima, ¿sí? Encripta el contenido y encripta también los metadatos. Ahora, lo que vamos a hacer... Sí, no, está bueno Tor en el sentido de por ahí investigar o acceder a fuentes de comunicación que por ahí tienen que ver más con lo académico o con algunos foros. Por ejemplo, hay gente que quiere proteger su sexualidad, entonces se conecta ahí a esos foros o a esas fuentes de información y no por las redes usuales que sí te pueden llegar a traquear o obtener determinada información. Por ejemplo, yo soy un ruso y tengo esa necesidad, bueno, me conectaría por la red Tor para que no me puedan identificar. O sea, uno lo ve a veces medio como, qué hacker, o no, voy a atentar contra el gobierno, o voy a buscar armas de neto, y la idea no, es como pensar también qué tipo de cosas voy a estar navegando por Tor browser. Por ejemplo, mis redes sociales que están asociadas a mi nombre, hace un montón tengo la misma conexión con mi IP, con mi computadora, no lo voy a hacer desde acá. Voy a acceder a otro tipo de información. Entonces, saber discernir qué herramienta utilizo en cada instante, ¿no? Bien. La última cosa, digamos, importante creo, es tener infraestructura propia. O sea, ¿qué pasa si en vez de usar el Gmail, el servidor de Google para mails, usamos el de la Universidad de Quilmes? Si la Universidad de Quilmes dice, bueno, usen este correo, entonces vos tenés tu correo pepito@unki.com.ar y sabés que el que administra ese servidor es alguien en quien confías, ¿sí? Así como la universidad, las organizaciones sociales, las empresas, tener infraestructura propia, ¿sí? Te permite también mayor anonimato y privacidad.